Y esas son algunas herramientas que les recomiendo que utilicen para buscar contenido, curar contenido y saber de dónde pueden ir tomando. Google Alerts es uno de mis favoritos, lo uso mucho. Les voy a mostrar rápido cómo es eso. Lo que hace es crear alertas y que envía a mi correo electrónico de acuerdo a las palabras claves que le pido al sistema que busque. Entonces, por ejemplo, aquí yo le puse marketing móvil en México, neuromarketing en México, psicología educativa, tecnología educativa, inclusive mi nombre y mi sitio. Los he puesto aquí, entonces cada vez que aparecen va enviándome alertas. Déjenme enseñarles. Yo puse aquí Marketing Móvil México. Yo les puse aquí en la frecuencia, en cualquier momento que aparezcan estas noticias, en cualquier lugar, cualquier red social, cualquier sitio web, cualquier blog, me va a traer eso, fuentes en automático. Pero yo podría decirle, por ejemplo, aquí en la frecuencia que me dijera una vez al día, o una vez a la semana, o cada vez que aparezca la coincidencia de esta noticia. Aquí en automático puedo decirle en qué lugares quiero que las busque. En automático va a ser en cualquiera. En qué idioma quiero que aparezcan estas alertas. ¿De qué región? Pues yo le puedo decir que de todas las regiones, pero podré decirles, quiero saber únicamente en México. La cantidad, solo los mejores resultados y todos los resultados. Aquí hay que tener cuidado porque hay una diferencia. Yo siempre uso Google y utilizo mi cuenta de Gmail para hacer las búsquedas. Lo que estoy haciendo es enseñarle a Google, o enseñarle a Gmail, cómo busco. Y con base en ello me traen los mejores resultados de acuerdo a mis métodos de búsqueda. Si no, le puedo decir que todos y me va a traer cualquier cosa. Entonces, si van a usar esto, les recomiendo que usen mucho para buscar su cuenta de Gmail en Google. Y pues me lo va a mandar a mi correo. Esto de acá abajo es una vista previa de cómo se ve lo que me está enviando a mi correo como alerta. Entonces, conforme vamos haciendo modificaciones aquí donde pongo las palabras clave, va a modificarse el qué me va a mandar y cómo me lo va a enseñar. Feedly, a mí me encanta, es uno de los productos que más utilizo porque además tiene una versión para móviles. Entonces, si no estoy en la computadora, puedo ver lo mismo en mi teléfono celular. Y aquí, por temas que no se ven mucho acá, tengo varios temas que estoy investigando, como por ejemplo analíticas, bicicletas, bloggers, sobre blogueo, café, CRM, psicología educativa, psicología social, etcétera, etcétera. Y entonces aquí lo que va haciendo es en Home mostrarme un resumen de las noticias más relevantes en todos los temas de los cuales estoy haciendo búsquedas. Y esto me permite encontrar contenido que sea valioso para mí y para mi industria. Entonces, aquí donde dice Search, yo puedo buscar cosas. Por ejemplo, vamos a buscar algo que tenga que ver con helados. Y aquí me dice sitios, blogs o sitios web donde se está escribiendo sobre helados. Y aquí además me da, por ejemplo, una herramienta de Google News, todas las noticias que tengan que ver con la palabra helados. Entonces puedo buscar temas muy específicos para saber qué contenido se está generando en la red de mi negocio, de mi industria. Y lo puedo curar y se guarda en, por ejemplo aquí, digo que lo quiero guardar y en esta sección me pregunta en qué categoría quiero hacer, quiero guardar ese tema. Entonces es muy buena. Esta de Edgar es por invitación, pero te ayuda a encontrar contenido que otras gentes estén, o otras personas,
estén publicando. Entonces puedes crear tus categorías, puedes tomar ese contenido y decidir cuándo quieres que se publique ese contenido. Obviamente no es tuyo, es contenido de alguien más, pero es bastante útil para encontrarlo. Alltop es otro estupendo sistema para encontrar temas y encontrar contenido. Y entonces, por ejemplo, aquí en la M podemos buscar México y lo que hace es encontrarme todos los mejores sitios, los mejores blogs, los que tienen más tráfico. Aquí está, México. Va a darme los blogs que tengan más tráfico, los sitios que tengan más tráfico en el país. Ese tipo de curaduría lo hace una persona. Y alguna vez estuve yo aquí cuando escribía mucho en mi sitio. Bien, aquí estoy. Aquí está mi sitio. Entonces estoy aquí indexado y pueden entrar a ver mi sitio web. Pensé que una temporada que desaparecí de aquí, pero otra vez estoy aquí indexado en Alltop, los mejores blogs en México. Entonces, bueno, pues esto les da una idea, ¿no? De con quién están hablando. De con quién están hablando. Perdón que saque el argentino que llevo dentro, pero se siente lindo, se siente lindo. Ok, y por último vamos a hablar de storytelling. Esta parte es muy apasionante para mí, perdón si de repente me exalto mucho, pero en el tema del storytelling utilizo mucho la psicología social, la psicología experimental para desarrollar ese tema, y les voy a dar algunas bases de las más comunes para esto, que pienso yo que podrían ayudarles mucho a generar un mejor contenido y que enganche más a la gente, ¿no? Primero, el modelo de la banda de rock. Si conocen a estos señores que están aquí, Kiss, van a saber exactamente de quién les estoy hablando. Si no, pongan un video de ellos y vean el show que dan. Entonces, voy a empezar por Paul Stanley, que es este cuate de aquí. Es el guitarrista y el cantante. Es el frontman del grupo, ¿no? Si lo trasladamos a las redes sociales, a la estrategia de contenidos y a la estrategia de negocio, Paul Stanley son las redes sociales, precisamente. Es el frente, es la parte divertida del show, es quien está en contacto con la gente, que es el cuate que agarra el micrófono, está cantando una estrofa y te pone el micrófono así y tú cantas. Esas son las redes sociales. Y eso es Paul Stanley. Gene Simmons, que es el de la lengüota, este cuate, soy su fan. No por otra cosa, sino porque él es el dueño del grupo. Pero además, no solo eso, trasladado a la estrategia, él es la parte de contenido. Él escribe la música y las letras de las canciones, él produce los conciertos, él produce el concepto de Kiss. Entonces él es la parte más importante de esto, es el contenido. Todas las redes sociales, no importa cuál me digan, y todas las estrategias de social media y todas las estrategias que no tengan que ver con social media tienen que ver con el contenido. Periódico, televisión, radio, tienen que ver con generación de contenido. Si no hay contenido, no hay nada de eso. Entonces, Gene Simmons es mi héroe. Peter Criss, que es el baterista, es de acá, el hombre gato que le dicen. Él es la optimización del sitio. No solo la batería lleva el ritmo de la canción, que la hace más rápida o más lenta, y mantiene a todo el mundo en orden. Él es parte del equipo, no es un agregado. Cuando hacemos generación de contenido tenemos que utilizar palabras clave.
Si hacemos un sitio web tenemos que utilizar palabras clave. O sea, no es un proceso separado de todo esto, es un proceso integral de aquí. Ace Fairley, que es el guitarrista que hace los solos, este cuate acá, el Spaceman, que le dicen. Él es la demanda de generación de contenido. Es el contenido que es viral, que brilla cuando debe. Todas las canciones, si hay un solo, si hubieran solo todo el tiempo en las canciones mientras canta el gritante, pues no entenderíamos ni una cosa ni la otra. Este cuate brilla cuando tiene que, y eso es importante. Y tenemos contenido que de repente va a brillar cuando deba y a veces no va a brillar. Entonces hay que tener también conciencia de eso. Doug McGee, que es el que no se ve, son tus relaciones públicas. Y es el cuate de relaciones públicas, es el band manager de Kiss. Es el PR y marketing. Él trabaja para que estos no se peleen entre ellos, y si se pelean se reconcilien, salgan a tocar bien, pero además es quien está en contacto con los medios y les dice lo que los medios necesitan saber para que se lo digan a los fans. ¿Ok? Es una parte súper importante. Y esto es más importante, Kiss Army. Todos los fans que vamos a los conciertos, que compramos sus discos, y como dice Don Seth Godin, si no tienes alguien que consuma tu contenido, no tienes nada. Entonces, esto es súper importante. Entonces, estos son nuestros fans de marca. ¿Ok? Ahora, la cosa empieza a ponerse interesante aquí. No sé si se los había contado en el módulo 1, pero si no, se los cuento ahora. La psicología del consumidor. ¿Cómo nosotros como consumidores decidimos que algo tiene valor? Básicamente, podríamos pensar porque algo es útil, porque tiene un valor que ofrece, o porque porque es una marca conocida o reconocida. Bueno, resulta que en realidad el consumidor asigna un valor a las cosas por el placer que ofrece. Si algo no nos llena de placer para comprarlo, no lo compramos. Por ejemplo, quienes tenemos Mac, nos da un placer especial ir a comprar una Mac. ¿Por qué? Porque es una marca cara. Si yo abriera mi laptop aquí enfrente de ustedes y tomo una laptop de ustedes que no sea Mac y comparamos los componentes, nos vamos a dar cuenta que son los mismos. Exactamente iguales. También Mac utiliza memorias Kingston, también Mac utiliza Intel, también Mac utiliza el mismo tipo de tarjeta madre, etcétera, etcétera. Lo distinto es el cascarón y es la experiencia de irlo a comprar. Si ustedes comparan el Galaxy con el iPhone, ¿con cuál se queda? Yo con el Galaxy. Y algunos con el iPhone. Pero igual, ¿por qué tuvieron pleitos Mac, bueno, Apple y Samsung? Porque se habían robado patentes. Entonces hay gente que dice que lo que hace Galaxy, entonces ahora lo hace Apple, y al revés. Entonces son productos muy similares, pero la experiencia de compra de los dos es algo completamente distinto. Bueno, entonces hay un valor aquí, hay un placer de por qué se compra. ¿Por qué? Porque además los orígenes para nosotros son súper importantes. ¿Cuál es la historia de Apple? ¿Cuál es la historia? La historia de Steve Jobs. La historia de Steve Jobs, ¿no? cómo abre la empresa en su garage, bueno, en casa de los papás, Claro. cómo crece la empresa, cómo pasa el tiempo, cómo lo corren de su propia empresa, cómo lo vuelven a contratar a su propia empresa, cómo desarrolla los productos, cómo presentaba la plática que dio en Stanford, etcétera, Claro. etcétera, y cómo se muere. Entonces, esa es una historia muy interesante. ¿La tiene Samsung? ¿Cuál es la historia de Samsung? Y eso es parte del placer. Exacto. Eso es de la experiencia de... Y eso es parte de la experiencia, porque si algo no tiene historia, difícilmente nos va a atrapar.
Es interesante porque también apenas hace poco Tim Cook, que es el actual CEO, declaró abiertamente que es gay. Ajá. Y eso le da popularidad ante un los amplio seguidores. sector que tiene mucha... Exactamente. Algo que yo quiero comentar, Sí. que también tiene que ver con Mac, o sea, yo por mi profesión, o lo que va a ser mi profesión dentro de poco, yo necesito una máquina que tenga muchísimo poder. Estoy hablando de memoria RAM, de procesador, de muchas cosas. Pero podría yo comprar una PC, pero hay programas que solamente Mac los tiene. Exacto. Entonces Porque ahí además- ya no tengo yo de otra. Ah. Y por ejemplo, yo tengo un Motorola que me ha salido estupendo y la verdad es que no le pongo un solo pero al celular. Ajá. Pero yo pago una paquetería de Adobe, Ajá. que es de prepago y solamente me da aplicaciones exclusivas para iOS. Exacto. iOS. Exacto, ahorita que decías, necesito una computadora potente, por ejemplo, yo te puedo decir una Dell, Claro. es como si tuvieras 3 o 4 Macs en una sola. Pero la experiencia de Pero aún así la Mac, cuando no es... que solamente Mac lo tiene. Pero también es súper cómoda la Mac, cómo lo utilizas, la interfaz, de pronto es... Y puedo debatir mucho con eso. Por Porque ejemplo, yo no- yo esta solo la uso para venir a dar clase. Pero en la oficina y en casa de ustedes tengo PC con Linux y con Unix, que para mí es mucho más eficiente que esto. Entonces, Pero Vamos a- o sea, a lo mejor, más que ser eficiente, hay una idea de que es eficiente. exacto. Por ejemplo, tú ves No, en un Starbucks ajá. a alguien con una Mac y ¿qué piensas? O es creativo, o es diseñador, o es escritor, o... Es que para los que nos dedicamos lo, a lo todo lo... asignas a esa parte, entonces ya tienes ya estigmatizaste a la gente, ya la ubicaste en un punto aunque no se dediquen a nada de eso. Pero claro, es que entonces tiene que haber como una congruencia, ¿no? En toda la filosofía de la marca. Exacto. O sea, yo no te puedo vender que soy abierto, ¿no? O sea, toda esta filosofía de Mac, de los innovadores y los que rompen las reglas y un poco los rebeldes, y comportarme corporativamente distinto, ¿no? Que es un poco lo que vi de Nike, por ejemplo, ¿no? Ajá. Nike que vende esta idea justo de rebeldía, ¿no? Y recuerdo un documental que vi que de las primeras figuras que contrataron fue a este tenista que estaba bien loquito, ¿cómo se llamaba? McEnroe, ¿no? Porque era su filosofía de marca, pero cuando pasan todas las condiciones laborales que tienen sus trabajadores y la postura que asume el CEO, pues entonces rompe y no hay una... Claro, ¿no? Sí. Entonces, pues somos esencialistas, somos snobs, nos gustan los orígenes de las marcas. Y hablábamos de Mac. Pero ¿qué pasa con esta? Ves el logo y hasta cantas el eslogan. Sí, bueno, ahora me cayó gordo cuando la compró Bimbo. Que es igual una idea, ¿no? Que es igual, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Conchas Bimbo o conchas Tía Rosa? Sí, no, tía Rosa. Bueno, antes sí había una diferencia. ¿No? ¿Cuál es Jamás ha habido una diferencia. ¿Cuál es el eslogan? Por su rico sabor. Ah, casero. sí. Es que tú estás muy joven. No, Sí, pero ya me acordé. Sí lo he escuchado y No, ahorita sí, claro. de repente pues, lo va a cantar. Sí, Entonces, Sí, aquí por ejemplo el caso de Tía Rosa, mucha gente prefiere Tía Rosa seguro. a las Bimbo. El Pero jingle. resulta que es una sola banda la que lleva las conchas y se separan. Tía Rosa, Bimbo, Tía Rosa, Bimbo, Tía Rosa, Bimbo. Pero como te vendí la idea de que son caseras, o sea, está esta historia Claro. de la marca, entonces en automático la gente prefiere esto porque piensa, inclusive siente que sabe distinto. Y lástima que estamos aquí como a distancia porque me encantaría hacerles el experimento de Pepsi. el reto Pepsi. ¿Y por qué está mal hecho como lo presentaron en televisión? Pero eso ahora se los cuento. Entonces, voy a esa parte de la historia que quiero contarles. Esto es fabuloso porque nos ayuda a entender esto de aquí. Primero, ¿conocen este cuate de aquí? Me imagino. Es Hitler. Adolfo Hitler. ¿Conocen este de acá? Sí. Hermann Göring, que era el heredero Llegamos. al Reich. Goebbels se dedicaba a las relaciones públicas y todo este rollo. Pero militarmente, este era el heredero. ¿Qué tenían en común estas dos personas, además de ser nazis? Eran coleccionistas de arte.
Hitler tenía 2 Vermeers, pero Göring no tenía ninguno. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar a mi predecesor? Pues durante la Segunda Guerra Mundial, en los atracos que hacían en todas las ciudades europeas, buscaba como desesperado alguien que tuviera un Vermeer o alguien que se lo pudiera conseguir, y nadie se lo quería dar. Y entonces se topa con Han van Meegeren, que era un traficante de arte, y le dice, oye, pues consígueme uno. Entonces este cuate le dice, va, órale, te lo consigo, y le consiguió un Vermeer en el equivalente ahora de $10 millones. Y lo que le dio fue una pintura parecida a esta, que es la Cena de Emmaús, que es una obra de Caravaggio, pero se basó este cuate en esta obra para hacerla. Acaba la Segunda Guerra Mundial, y entonces pues, los atrapan a todos, dicen que se muere, pero parece que andaba por Argentina. Atrapan a le hacen juicio, también atrapan a y también le hacen juicio, pero a lo condenan por traidor. Entonces durante el juicio él dice, bueno, ¿por qué me condenan de traición? Y dice, bueno, porque le vendiste arte a un nazi. Y él dice, yo no le vendí arte a ese nazi. ¿Cómo? ¿Y el cuadro que tiene? No es una falsificación. ¿Cómo? Sí, si me surtes licor y painkillers, hay una droga para matar el dolor sí, muy específica que quería este cuate, y me surtes esta lista de materiales para pintar, les demuestro cómo estuvo. O sea, las surten, las dos listas, se pone high, se pone a pintar enfrente de todos, termina de pintar, le llaman a peritos de arte y dicen, si no hubiera visto a este cuate pintarlo enfrente de mí, diría que es un original. Y entonces le perdonan la vida, pero lo condenan a 1 año de cárcel por pirata. Finalmente, Van Meegeren muere como héroe. ¿Qué se tomó? Alcohol y algo para quitar el dolor. ¿Qué mezcla? Morfina. Morfina. Entonces con alcohol y morfina, bueno, se puso high se inspiraba. Pintó el cuadro que le vendieron a Mientras, en cuando lo están enjuiciando, dentro de todas las cosas que le están diciendo, le dicen, bueno, y además compraste falsificaciones. El cuadro de Vermeer que compraste es una falsificación. Y otro, no es una falsificación. Sí, acaban de demostrarnos que es una falsificación, porque acabamos de ver al falsificador pintarlo enfrente de nosotros. El biógrafo de Göring dice que la expresión de él cuando le dijeron eso fue tal como si le hubieran dicho en ese momento que el mal existía en el mundo. Entonces es una pintura tal cual que pudo haber hecho alguien, pero los orígenes y la historia de que hubiera sido un Vermeer, para él era súper importante. Entonces las experiencias y la percepción de la autenticidad de las cosas es lo que a nosotros nos hace que nos clavemos con las marcas, que nos involucremos con ellas y que los contenidos que nos den sean para nosotros cosas muy importantes. Entonces, con esto vamos a la parte de los marcadores somáticos. ¿Qué es un marcador somático? Pues es el sueño dorado de todos nosotros, que en cuanto digamos el nombre de nuestra marca, la gente en automático sepa quiénes somos. Por ejemplo, si yo les digo, y vas al súper o a comer, porque en Chedraui cuesta menos. Exacto, entonces ese marcador somático ya está. Con que haya dicho yo 2 o 3 palabras, tú completas el resto. Inclusive hay gente que hasta lo canta, ¿no? Esa es la idea de todos nosotros, que con poco sepas qué hay ahí. Ajá, pero eso no se logra más que con trabajo y con trabajo y con trabajo y con trabajo. Y algo de repetición también es útil. ¿Por qué? Porque además el 83% de nuestro día y de nuestra vida tomamos decisiones completamente irracionales. Por ejemplo, la industria de tabacalera. Todas están obligadas a poner una advertencia en sus cajetillas. Sin embargo, la gente sigue fumando. ¿Por qué?
Vean ustedes en un Oxxo, en un 7-Eleven, en una tiendita, en algo así, Sí. la gente que va a comprar cigarros, a veces, o alguna, o la gran mayoría, yo diría, ya compra basado en qué imagen le gusta o qué imagen le causa menos impacto o nomás por molestar, pues, cuál le llamó la atención. Y entonces les dan la cajetilla y lo primero que hacen después de pagar es abrir la cajetilla, sacar el cigarro y fumar. ¿Por qué hace eso la gente? Porque se lo prohibieron y le da un placer agregado. Por la segunda, por el placer que te da fumar. Entonces, como te da placer fumar, el placer que obtienes elimina cualquiera de las advertencias que hay aquí. Por eso no funciona con la industria del licor. No están obligados a tener esto y tampoco puedes salirte del... Pues, vaya, pagas en el súper, abres la botella y le pegas un trago. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero pues, pues, Sí, en la pero pública. ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué los de licor no pueden tener esos anuncios? Porque es, una, el ¿Por qué no diseño, funciona? dos, no funcionan porque es difícil que inmediatamente que salgas le des un chipo ahí a la botella. Imagínate que es vodka, salte de ahí, a menos de que seas muy alcohólico lo haces. Pero la idea de esto no es que fumen, ¿no? A menos La idea de esto es de que no fumes. O sea, la idea de eso es que te salgas de ese 83% y en ese 17% restante digas, no, si la estoy regando en algún momento. Y no voy a fumar. Y no voy a fumar. No, voy a dejar de fumar. Pero En realidad no- sería voy a dejar de fumar. Pero no puedes hacerlo. Pero tiene un efecto inverso. Yo las personas, yo no fumo. Ajá. La mayoría de la gente que fuma y que conozco muchos, es un efecto inverso. Dicen, o sea, para eso le hacen hasta chantajes, pues. Se les Bueno. hace muy... Es que esto es el placer que te da fumar. Elimina esto de aquí. La advertencia. A mí me pasó como fumador. Por eso la gente O sea, sigue que la comprando mayoría de cigarros. las veces te niegas a reconocerlo, pero que en algún punto dices, sí, le estoy regando y lo dejo. Sí, la regas, dices, lo voy a dejar, no me doy esta fumada. Y también funciona lo de que Bueno. no dejen fumar en espacios públicos y eso. Entonces tienes ahí tienes otra situación. Eso La es porque ya gente, fumas menos, pero sigues Ajá. fumando. al principio la gente decidía, mejor no voy al bar, puedo dejar de tomar, pero no puedo dejar de fumar. Uy. Porque entonces, aquí tenemos el uso de ideas y conceptos asociados con el tiempo y la repetición. Y aquí va el famoso reto Pepsi. Como no se los puedo hacer ahorita, no hay forma, se los voy a platicar porque está mal hecho. El asunto es que tienes solo 2 vasos. Tu mente sabe que puedes tener o Coca o Pepsi. Entonces, tu mente sabe cuál de los dos, que uno de los dos tiene que ser uno. No pueden ser 2 de uno o 2 del otro, tiene que ser 1 y 1, porque esa es la idea. Entonces, cuando tienes solo 2 opciones, tu mente está condicionada a es 1 y 1. Pero cuando tienes más opciones, y yo lo que hago es pongo 4 vasos, y lo que hago es pongo 3 de Pepsi y 1 de Coca. En proporciones iguales en el mismo tipo de vaso. En automático la gente cuando entra y ve eso, que más les pido que no lo vean, le enseño a los demás, sirvo para que vean que está el experimento, no estoy haciendo trampa, pero la gente prefiere Pepsi, 95% prefiere Pepsi. Y les voy a contar por qué. No saben, y entonces en automático tu cerebro lo que empieza a hacer cuentas. Lo que hace es hacer cuentas. ¿Cuántos de esos vasos pueden ser que los 2 sean Coca, que es lo más normal, y 2 sean Pepsi? Pero, ¿y si les plantas la idea de que a lo mejor no? A lo mejor son 3 Coca y 1 Pepsi. Pero a lo mejor son 3 Pepsi y 1 Coca. A lo mejor todos son Coca, pero a lo mejor todos son Pepsi. O sea, vean la cantidad de opciones que puedes tener. Entonces le pido a la gente que lo pruebe, que le dé un sorbo, y me diga si le gusta o no, y si cree que es Pepsi o es Coca. Y los dejo que les den todos los sorbos que quieran.
95%, ahí lo que hace la gente es dejar que su cerebro, su gusto, les diga qué es. Y normalmente el 95% eligen Pepsi por sabor. Pero cuando se enteran, se espantan y dicen, no, es que siempre me ha gustado la Coca-Cola. ¿Por qué? Conceptos e ideas asociados por tiempo y repetición. Resulta que elegimos Coca-Cola porque desde hace mucho tiempo nos han vendido la idea de que Coca-Cola es ¿qué? La líder, la mejor. Felicidad, alegría, Diversión. compartir, diversión y que es líder. Entonces, no importa que nos haya gustado la Pepsi más, elegimos Coca precisamente por esos conceptos. Entonces es muy interesante. Un día hagan ustedes en sus casas y van a darse cuenta de que se los hagan sin que ustedes vean, o háganlo con gente que... Claro. Pero entonces, Sí, entendiéndote, eligen el sabor de Pepsi, pero ya cuando se salen de ese sabor, seguirán eligiendo Coca. Exactamente, porque la marca tiene un mayor peso. Claro. ¿Ves? Entonces, Sí. esa parte es súper importante. Y al final es ideas. Exactamente, es ideas. Que a lo mejor hasta muy casi platónico. Pues, o sea, ideas que nunca estaban en la realidad. Exacto. O sea, muy poca No, gente... o sea, o sea, la Coca, ¿qué caramba tiene que ver en realidad con la felicidad? Nada. exacto, nada, pero nos lo han vendido así. Sí, entiendo. Santa Claus es rojo por el Claro. refresco, ¿no? Claro. Sí, lo que dices de tía Rosa, ¿no? Que de casero no tiene... No tiene absolutamente nada, ¿no? Ahora, otro concepto que utilizamos en la psicología social es la disonancia cognitiva y el efecto de conformidad. Esto es así. Un grupo de personas, la disonancia cognitiva es básicamente cuando una idea que tú tienes entra en conflicto con la idea de una generalidad. Tu primera reacción es tratar de pertenecer siempre al grupo. No importa qué tan individualista digas que seas, siempre tratas de pertenecer y de estar, ¿no? Voy a ver si puedo enseñarles este video para mostrar mejor el punto. Is a candid star. These folks who are entering, the man with the white shirt, the lady with the trench coat, and subsequently one other member of our staff, will face the rear. Aquí la gente que ven ustedes alrededor, este es la persona a la que se le está aplicando el estudio, y esas personas que vemos acá se llaman confederados. Son los que están de acuerdo con nosotros para hacer, aquí se ve que es una broma, pero en realidad es un estudio, se llama ASK, el experimento, y de lo que se trata es de ver cómo la presión grupal afecta al individuo. Aquí este cuate está luchando contra él mismo, pero poco a poco empieza a buscar un pretexto para caer en el resto, ¿no? Aquí empiezan a entrar los confederados, está el sujeto de estudio, y cuando entra el último confederado al elevador, él entra en una disonancia, no sabe qué está pasando, pero termina volteando sin preguntar ¿Por qué? por qué. Acá están todos los confederados, el sujeto inmediatamente elimina la disonancia y cae en el grupo. Entonces, para donde se muevan, se va a mover este sujeto. Nosotros una vez hicimos un experimento. Y ve, ni siquiera necesita fijarse en los demás, en automático sabe para dónde van. Nosotros una vez hicimos un experimento, creo que en tercer semestre nos fuimos al Zócalo con nuestras cámaras y todo, y era así como de, Mira no ya. manches, ¿qué hay ahí? Con la cámara y todo, ¿no? Y pues íbamos varios. No había nada. Y no había nada, y había gente, te lo juro, Sí. que sacaba su celular y no sé qué chingado estaba grabando, pero lo sacaba. Sí, exacto. Entonces Es que se quitan los sombreros, se los ponen y él sigue lo que los demás vayan a hacer. Pero esa es una actitud que tenemos todos. Exacto. Ahora, en redes sociales es bastante común. Por ejemplo, si yo les pregunto qué opinan sobre la ley de telecomunicaciones, mucha gente va a decir, está horrible. Claro. Otra gente va a decir, está estupenda. Y si les pregunto, ¿por qué lo dices?
¿O ya la leíste? o ya la leíste, Claro. te van a decir, no la leí, pero ¿cómo sabes? Claro. Pues sabes que lo dijo Carmen Aristegui, lo Claro. dijo Loret de Mola, lo dijo quien nosotros consideramos que sea un líder de opinión. En automático, si esa persona lo dijo es por... Pero aquí es por sería algo. más como otra cosa, ¿no? Porque lo dices no porque lo dijo un líder de opinión, sino porque se empieza a viralizar el concepto de eso, ¿no? Esa O es sea, otra. Es un poco como... Bueno, iba a poner el presidente, pero... Bueno, Sí. sí. O sea, ¿no? Sí, Que claro. ya tiene una imagen muy clara, digamos, de que pues, por lo menos analfabeta es, ¿no? Sí. Y no es porque... O sea, en ningún momento ha dicho ningún líder de opinión es analfabeto. O sea, se viralizó que Porque no muchos- lee, no, se viralizó que es tonto, se viralizó, ¿no? O como Ninel Conde, pues, ¿no? Porque mucha gente lo dice, porque mucha Ajá. gente lo piensa. Pero no lo dijo un líder de opinión, pues, Exacto. ¿no? Se viralizó. Ajá. Simplemente. Pero el caso, por ejemplo, de los líderes de opinión que mueven tantas masas, Ajá. también es un efecto muy similar porque lo dice una persona que lo viene repitiendo, Ajá. pero como tú confías en él, lo tomas como cierto, lo empiezas a decir Sí, y a claro. su vez Sí, claro. la gente que te sigue, Claro. como confía en ti, empieza a hacerse Sí, sí, una claro. pirámide de... Claro. Claro. una bola de nieve, vaya. Sí, sí. La otra es el cambio de foco. El cambio de foco es cuando distraemos la atención de alguien hacia algo que estamos haciendo. Por ejemplo, no lo tengo aquí puesto, pero hay un cuento de Nathan Auswell que se llama El Sastre. Es una colección de libros que se llama El Tesoro de Cuentos Judíos, de 1954, me parece. Y el cuento del judío, de lo que trata es de lo siguiente. Llega ese judío en 1920, 1930 a Nueva York, al Bronx, y pone su sastrería. Todos los días pasan los niños y le gritan judío. Todos los días. El harto de que pasen los niños y le griten judío, lo que hace es piensa en algo para evitar que los niños le griten judío. Y lo que hace es que al día siguiente que pasan y le gritan judío a los niños, él les da $1 a cada uno. La siguiente vez que pasan, les da 75 centavos. La siguiente vez que pasan y le gritan judío, les da 50 centavos. La siguiente vez que pasan y le gritan judío, les da 25 centavos. Luego les da 15, les da 10, les da 5, les da $1 de dólar. Cuando llegan a $1 de dólar, los niños tiran el centavo de dólar al piso y se van y no vuelven a pasar a gritarle judío. Lo que hizo fue distrajo el foco principal que tenían ellos, que era la diversión. Este cuate a esa diversión le asignó un valor económico, los distrajo de ese objetivo que era divertirse. Ahora el objetivo es obtener dinero, pero como va disminuyendo, se va depreciando eso, cuando llegan a $1 centavo no vale la pena volver a pasar a gritarle judío. Entonces, lo que tenemos que aprender de eso es cómo distraemos la atención de ese consumidor que está inconforme con nosotros para poder mantener a los demás interesados. Entonces, este tipo de distracción lo vemos de manera frecuente con eventos en la política, eventos sociales, etcétera, etcétera. Y así es como van generando contenido que nos va distrayendo hacia un lado o hacia el otro, donde según vayan prefiriendo. La siguiente es la ruta periférica y la ruta central de persuasión. Estas son dos técnicas en las cuales hablamos al cerebro del consumidor. La ruta periférica de persuasión es esta que tenemos aquí. Es un anuncio de la Mercedes-Benz tomado de una revista para mujeres. El anuncio no tiene nada más que esto. Inclusive ustedes pueden encontrarlo en internet y el anuncio es así. ¿Dónde está el logo de Mercedes-Benz? En el lunar de Marilyn Monroe. Esta es una ruta periférica. Te estoy diciendo cómo puedes sentirte sin decirte cómprame el automóvil y las características del mismo. Entonces esto lo entienden muchísimo mejor las mujeres porque ven más allá que nosotros los hombres. Ajá. Y algunos hombres también verán un poco más allá y podrán entender qué te estoy queriendo decir únicamente con esta imagen. La ruta central de persuasión es esta. Este es el mismo anuncio de la Mercedes-Benz, pero aquí está sacado de una revista para hombres de negocios.
y vienen todas las características del por qué vas a invertir $60,000 en este automóvil. Y vienen todas las características de lo que necesitas saber. Este es un anuncio que voy a dejar que ustedes lo vean en YouTube. Este es un anuncio de marketing político de la campaña electoral de Vladimir Putin. Resulta que al hombre se le ocurre decir que es estupendo amante y que es un semental. ¿Qué? Inclusive saca una fotografía de él montando a caballo, sí, con el torso desnudo, y lo ves así, ¿no? Yo lo vi photoshopeado montando un oso. Sí. Se veía genial. Yo los Simpson. Entonces, Salió los Simpson, se paró. todo el mundo lo parodió. Pero, esta crisis, ¿se imaginan aquí en México? Que Peña Nieto hubiera dicho, No, ya soy habría estupendo. sido demasiado. Pero de alguna manera, ¿Cómo pones mi colchón? no soy como cemental, pero soy guapo. Pero soy guapo. Entonces, imagínate el comentario, soy cemental. Su equipo de campaña se metió en un problema, no sabían cómo salir, y lo que hicieron fue este comercial, que es una ruta periférica de persuasión. Te dicen, ¿qué quiero? Sin decirlo de manera directa. O sea, le estamos dando la vuelta al asunto para que tú entiendas qué es exactamente lo que quiero. Lo voy a dejar que ustedes lo vean para que entiendan todo el concepto y podamos en algún momento discutirlo. Y además porque hay poco tiempo. También tenemos que apelar a los sistemas de memoria del consumidor. Esto es el sistema de memoria del procedimental, episódico y semántico. Este es un sistema de memoria semántico. Si ustedes ven esto, ¿de qué comercial se podrían acordar? ¿De cerveza o de Exactamente. de Cerveza Corona. Mucho tiempo utilizaron este tipo de anuncios. Entonces, si tú tomas esto de manera similar, pues seguramente estarás pensando en la cerveza. Tu semántico es qué cosas nos significan a nosotros las cosas. Episódico es quien haya visto la novela y ve un meme, sabe exactamente de qué estamos hablando. Entonces es más fácil ubicarlo en un espacio-tiempo y a lo mejor inclusive hasta en un producto que yo quiero que utilicen. Esa es una memoria episódica. Y finalmente, aquí debía haber puesto una bicicleta, que sería el tipo de memoria de procedimientos. Si tú dejas de andar mucho tiempo en bicicleta, años, 6, 8 años, y te doy hoy una bicicleta para que andes en ella, seguramente, aunque te cueste un poquito de trabajo, en media hora ya estás en la bici. Entonces, para generar contenidos, tenemos que también vernos en los sistemas de memoria, ¿no? Muchos comerciales lo hacen. Ahora, rápido aquí, ¿qué hace que un contenido sea viral? Este es un recetario, y me gustaría verlo de alguna forma así como un recetario, aunque en realidad no hay una forma, pero estas son las cosas en común que tenemos para hacer un contenido viral. Esto lo tomé de un libro que es estupendo, les recomiendo que lo lean, de Jonas Berger, que se llama Contagious, o Contagioso. Y es cómo se dispersan las ideas, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tomar aquí en cuenta es el valor social. ¿Cuál es nuestra moneda de cambio? Y básicamente es hacer sentir bien al consumidor. Si hacemos que él se sienta bien o se vea bien cuando comparte nuestro contenido, esta parte ya la decimos. Los disparadores. ¿Qué disparan conversaciones? Por ejemplo, Breaking Bad. ¿Qué disparó la conversación de la serie? House of Cards. ¿Qué lo disparó? Pues temas políticos, los momentos políticos, el profesor que se está muriendo y que ahora se dedica a las drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es lo que generan disparadores. Emociones. Si puedo hacer sentir a alguien algo, es suficiente para que comparte el contenido. Público. Ese es un truco que hago frecuentemente. Información que es completamente pública, que se puede encontrar en cualquier lado, la trato como si fuera un secreto de Estado. Y entonces, cuando la voy a compartir con alguien, que sé que es un influenciador social, le digo, te lo cuento a ti, porque confío y sé que tú no se lo vas a decir a nadie más. Y en ese momento puedo sentarme a ver cómo se dispersa el mensaje.
Que tenga un valor práctico, eso es súper importante. Si el contenido que estás queriendo lanzar no tiene un valor práctico, difícilmente va a ser viral. Y al final, historias, cuéntame algo que me haga sentir y emocionar. Es súper importante. Y aquí tenemos la parte de sentimientos y emociones. Los voy a dejar que vean estos videos. Esos de aquí son completamente emocionales. Esto es, las emociones son una droga. Siempre quiero más. Y vean ustedes en los parques de diversión, si van a Six Flags, ¿cuál es el primer juego que hay? Las tacitas. ¿Te da emoción subirte a las tacitas? No. ¿Por qué? Pues porque no hay nada fuerte ahí más que el mareo. ¿Cuál es el siguiente juego? El río salvaje. ¿Por qué está la salida antes de la entrada? Para que veas cómo sale la gente mojada. Sí. Y se te antoje para que después te subas. ¿Qué emoción te da subirte a eso? Un poquito más que las tazas, sí. Porque ahí la emoción es cómo me voy a mojar. No lo veo, pero sé que voy a salir mojado. ¿Cuál es el tercer juego? Superman. Superman. ¿Qué hay ahí? Entras al diario Planeta, sales y está la fila. Y mientras vas avanzando en la fila vas viendo cómo se transforma la gente por emoción. Los que están entrando en la fila están más tranquilos, están relajados. ¿Por qué? Porque no pueden ver el juego, pueden oírlo. Pero hacia la mitad de la fila vas a ver a las niñas que salen al baño, los chavos que hablan más fuerte, las niñas que gritan y se ríen así muy escandaloso para que las veas. Son los nervios. Y conforme te vas acercando empiezas a tomar otras posiciones y adoptar otras posturas. Pero cuando estás ya para entrar a la caseta, ves a la gente que está haciendo fila para subirse al carrito y es emoción completa. Tu cerebro empieza a protegerte, vista de túnel, oído de túnel, y ves cómo se abre la puertita cuando llega el juego y se están atropellando ahí porque no pueden ver más allá de 50 centímetros. Entonces uno está tratando de salir y el otro está tratando de sentarse. Salen, ok. Cierra la cosita esta, volteas al lado y dices, ¿y qué necesidad hay de todo esto? Y va el jueguito, ¿no? Y entonces cuando bajas te pregunto, ¿te volverías a subir? La respuesta siempre es sí. ¿Pero habría la misma emoción que cuando te subiste? No. ¿Por qué? Porque lo acabas de experimentar. ¿Qué tengo que hacer para emocionarte más? O igual, subirte a otro juego que no hayas visto. ¿Cuál es el siguiente juego que hay en Six Flags después de Superman? Los caballitos y los delfines. ¿Cómo para? ¿Por qué? Porque necesito bajar tu emoción para volverte a emocionar después. Y entonces la historia que hay en los parques de diversiones es eso, cómo subes y bajas de emoción. Pero lo que cuentas tú en tu casa y a tus cuates no es cómo subiste y bajaste de emoción en los juegos, es qué pasó alrededor de todo ello. Entonces te ayuda a todo eso. Entonces estos comerciales, algunos son muy buenos y están basados en emoción, pero ¿qué va a pasar cuando tengan que hacer la siguiente campaña? Tienes dos opciones, o bajarte o subirte más de emoción. Los sentimientos no son así. Con los mismos disparadores puedo hacer que sientas lo mismo todas las veces que yo quiera. Por eso el éxito de este comercial de Coca-Cola, bueno, de Coca-Cola porque siempre te sigue diciendo, ¿eres feliz? Sé feliz, ayuda a otros, acuérdate de otros, etcétera, etcétera, etcétera. Este de McDonald's, que lo pasaron en el Supertazón, esos cuatro los pasaron en el Supertazón de este año. Este es McDonald's. Págame tu consumo con algo que sea lindo, que demuestre cariño a la gente, afecto. De repente aquí a uno le dicen, háblale, ¿cuánto te debo? Que le hables a tu mamá y digas que la quieres. Que al compañero de al lado le des un abrazo y un beso. Entonces estás trabajando con sentimientos todo el tiempo. ¿Ok? Y eso fue creación de contenido. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar sobre contenidos. Vamos a hacer contenidos. No voy a ser pues exigente y pedirles que hagan un contenido u otro contenido en este estilo, en el otro estilo. Lo que les voy a pedir es que ustedes generen contenido de acuerdo a sus propias habilidades. Quien le guste escribir, que escriba.
quien le gusta hacer fotografía, que lo tome, quien le gusta hacer audio o video, que lo haga, pero que generen un contenido sobre algo que ustedes crean que pueda ser viral, ya sea de sus empresas o ya sea algo completamente distinto, que no los involucre o que no los comprometa, para que lo podamos evaluar entre todos y decir por qué sí sería viral, por qué lo compartiría yo y por qué no lo compartiría, y qué características tienen estos videos, ¿ok? Pues eso es todo, muchas gracias y espero verlos en otra sesión.